Buenas, 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 buenas. 12:06 estamos abriendo Bonavita en 530. No te olvides que estamos hasta las 2 de la tarde, como todos los días, aquí en la Radio de las Madres. Grilla caliente tenemos enseguida, te voy a contar cómo viene esta jornada. Casi que no tengo tiempo para presentarte, mira, porque tenemos que ir a las voces enseguida. ¿Quién sos vos? Ni idea, ya me olvidé. Acá todos se conocen ahora, ¿viste? Charlie Escalante en los controles centrales, dando la cara como corresponde. Claudia Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción que también puede dar la cara. El señor Vicente Castro es nuestro operador, pero de streaming, ¿eh? Anon San Severino en las redes sociales. El señor James Sibel en el estudio. Prefiero que me llames por mi nombre artístico, Diego Españolo. Mi nombre es Felicitas Bonavita, 11 32 000 530. Ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres. Y por supuesto que te invitamos también a nuestro canal de streaming. Somos Radio AM 530, canal de YouTube que está que arde en estas últimas horas con todo lo que sucede. 17,6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados la máxima para esta jornada con cielo despejado. ¿En qué lugar de la Argentina querés estar vos? Están a llegar igual, así que no te preocupes. En La Rioja quería estar. Bonavita en la 530. Buenas, 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 querido, querida. ¿Cómo estás? Otro día en la República Argentina, pero ojo que la corriente va para otro lado hoy, ¿eh? Hoy no entro contando noticias malas para vos. En realidad son noticias malas para todos, en particular para el gobierno. Sí, prometemos dar un 3% de noticias buenas también, ¿eh? Vamos a tratar de repartir, de hacer un 3 y hoy vamos a quedarnos con el 7. Sí, Si hay un 10 para repartir, que el 7 sea para nosotros, el 3 para ellos. Bueno, que sea el 8, no, Bonavita. pará, si son malas, estoy haciendo re mal. Siempre fui mala para los negocios. No importa, no importa. El 7 para ellos, 3 para nosotros en este caso, porque son malas noticias. Sí, mientras arregles bien con Karina, todo lo demás se acomoda. Karina, está muy difícil de arreglar. ¿Así manejará las proporciones en los bizcochuelos también? No, para mí en el tema de venta de pastelería era un poco más ordenada. Sí, facturaba más. Quizás sí. Bueno, son horas de enorme desconcierto. El fin de semana el gobierno de Javier Milei no ha dado muchos movimientos. Realmente tienen un problema, porque no es que hasta acá llegó y te pueden salir a hacer un control de daños, evaluar la situación, apelar a algún discurso que pueda dejar contento a los que tienen ganas de estar convencidos de que acompañar a este gobierno está bien. ¿Por qué no pueden? Porque todavía no saben qué más va a aparecer, o peor, quizás sospechan qué más puede llegar a aparecer. ¿Por qué? Porque ahora hay teléfonos que están en manos de la justicia y porque escuchás de un lado, escuchás del otro, incluso en La Nación ya estaban abriendo el paraguas diciendo se vienen nuevos audios, se vienen videos y muy probablemente otro miembro del gobierno de Javier Milei con apellido Menem quede involucrado en este escándalo que parece no tener fin. ¿Alguien puede sorprenderse de todo esto después de todo lo que contamos del PAMI, de ANSES, de los laboratorios? No sé, me parece que no hay mayor sorpresa, solo que piedra libre. Dos cosas, no voy a tolerar que liguen el apellido Menem a la corrupción, Bonavita, en un país como este. Claro, eso es lo que están diciendo, básicamente. Yo recuerdo que hablamos en un momento con Samuel Doichele de Misiones, ¿verdad? ¿Sabés cuándo hablamos con Samuel? ¿Cuándo? Cuando hicimos una seguidilla por diferentes provincias, en el PAMI estaban denunciando que les pedían un diezmo, no solamente a funcionarios, sino también a trabajadores y a trabajadoras. En ese momento me acuerdo que salió Samuel con nosotros y nos contó que él había hecho la denuncia, además. Lo vamos a saludar nuevamente. ¿Cómo estás, Samuel? Buen día, buen día. Gracias por recibirnos. Me acuerdo que en aquel momento usted, nos contaba un poco cómo había llegado a hacer la denuncia y la decepción que había sentido por este tipo de prácticas. Y en ese momento, ¿a usted qué le dijeron cuando hizo la denuncia? Cuénteme, ¿y si avanzó la justicia en algo o no avanzó en nada?
Y mira, no tengo mucha información. Parece que no avanzó nada todavía. Nada, ¿no? Parece que nada. Viene bastante lerdo. Y usted recuerda que en ese momento habló con Lule, que hoy eso se está teniendo mucha resonancia. Sí, sí. ¿Qué le dijo Lule? Totalmente. No, fue corto la llamada. Dijo que... ¿Él lo no llamó haga o usted lo llamó? Sí, primero me llamó como que eran, como es, los secretarios de él, algo así. Ajá. Y Sí. ahí yo le dije que me escribieron. Yo le dije, no, quiero hablar personalmente. Ahí me pasaron el número de él. Yo le escribí y ahí él me llamó. Pero fue corto la llamada. O sea, como diciendo que eso es normal, que eso pasa en todo lado y que era para dejar nomás. Y si hacía la denuncia, se me caería, como es, que me van a bajar línea de arriba, ¿no? Así que hasta ahí nomás. ¿Eso fue después de la denuncia, Samuel, o antes? Antes. Antes de la denuncia. Antes, porque quien encabezaba eso era otra persona, Walter Rosner, no sé si le suena. No, ¿quién es Una él? persona, él era uno que inició el Partido Libertario acá en la provincia, ok. el Partido Libertad Avanza. Sí. Y él fue que inició todo para hacer la denuncia, hizo las reuniones y todo. Yo era solo un agricultor participante ahí junto. Pero a él sí le frenaron, a él Lule Menem le paró, le asustó y mire. todo. Entonces, cuando vi eso, que se asustó y le asustó más gente alrededor, dije, bueno, alguien ¿Por tiene qué que los asustó? sacrificar. ¿Sabe qué les dijo Samuel? Y lo de siempre, que van a bajar línea de arriba. Ujú. Eso es la palabra que supuestamente le dijo, ¿no? Lo que me contaba Walter, ¿viste? Cuando me dijo a mí eso, bueno, dije, bueno, ahí recién que hago la denuncia, ¿no? Porque somos como bichos del monte, así que si nos amenazan, avanzamos. Samuel, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Mi pregunta es si te sorprende que se devele toda esta trama de corrupción que tiene en el centro a Karina Milei y a Lule Menem. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de esto por los medios? Sí, me sorprende que toquen tema de capacidad, ¿no? Eso te sorprende y te duele mucho. De todas formas, viste que queremos saber, queremos esperar la verdad, porque hoy sabemos que hay tantas mentiras, tantas trampas y estamos como atentos, esperando, ¿no? Y nos molesta un poco el silencio del gobierno, ¿no? Porque de Milei principalmente, Sí, ¿no? claro. Samuel, ¿usted es productor apícola? De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. Claro. Mandioca, yerba, frutas. Ok. Sí. ¿Y cómo la está llevando? ¿Está decepcionado de las políticas y de lo que se había prometido en su momento o le está yendo bien? No, obviamente que estamos esperando que cambie. Ya, hace media hora publiqué un video sobre la producción de banana, ¿no? Ajá. Que nos está yendo muy mal, pero ¿qué pasa? Todo le están culpando a Milei, pero ya venía mal de antes, la mandioca venía mal de antes, ¿no es cierto? La hierba, ya, yo hice una explicación sobre la producción de banana y publiqué para que la gente, o sea, no le tiren solo a Milei. Obviamente que estamos esperando que Milei cumpla con su palabra y no. ¿Pero no les nos abrió deja las así, ¿no? importaciones, Samuel, o me equivoco? Un poco sí. Y bueno. estamos de acuerdo que abran las importaciones, pero también debería bajar los impuestos acá, no Pero- solo abrir las importaciones y dejarnos con los impuestos en la espalda, ¿no? ¿Usted Eso es muy... está de muy pesado. acuerdo que abran las importaciones? En términos generales, quienes producen Sí. en el país saben que van a ser víctimas Sí. si se abren las importaciones. Sí, nosotros queremos que sea libre, copiando a Trump, un ejemplo, ¿no? Trump le deja libre, pero le aplica aranceles a la importación, ¿no? pero- Pero Trump Ah. es Hay el que signo copiarle. opuesto a este gobierno, ¿no? Es un tipo que ha sido muy Sí. proteccionista, Sí. que ha cuidado Sí, el mercado sí. interno, que ha puesto impuestos no es a la tan libre, importación. claro. Bueno, es lo que está diciendo Samuel, Claro. le pone mucho impuesto a lo que viene afuera. Claro. Es más parecido al peronismo en lo económico, Trump. Sí, no, lo peronismo te trancaba la importación y cuando necesitabas algo no podías comprar, ¿no? Claro. No es cierto, nos faltaba, pero no, Trump es un caso diferente y Milei no le está acertando, o sea, no, eso es preocupante, ¿no? Samuel, Es gracias. muy preocupante. Gracias por recibirnos nuevamente, ¿eh? Dale, nos vemos. Hasta Chao, luego. chao. Samuel Doichel, entonces denunciante, en este caso en Misiones, había llevado él el tema de la justicia del pedido de diezmos. En principio era la gente, y es la gente de Milei, porque él todavía tiene fe de que algo cambie en lo económico, ¿no? Y se le está errando, pero bueno, no perdemos la esperanza. ¿Qué confusión hay con esto de Donald Trump? No, por Dios, anda a ver las políticas económicas de Donald Porque Trump acá y están decime... facilitando las importaciones. Donald Trump, claro, dice pone aranceles, que pongan aranceles. Bueno, es un camino contrario. Claro, en las antípodas de lo que propone Javier Milei, dame toda la vida el programa económico de Donald Trump, que es un programa proteccionista de volver a localizar cadenas productivas
productivas en Estados Unidos y de fortalecer a la clase obrera de su país. Después su línea cultural internacional está muy clara, pero económicamente es un proteccionista. Bien, les decía, hay mucha incertidumbre en el gobierno porque no saben todavía qué va a pasar, qué va a decir Españolo. ¿Va a ser un arrepentido Españolo? Esta es una de las grandes dudas porque quisieron ponerle un abogado, según trasciende, insistieron en ponerle un abogado por el lado del gobierno, pero no quiso. Vos viste que en el audio que se filtró, en el primer audio que se filtró, porque esperamos mucho más, él dice: tengo muchos audios incriminatorios de Karina Milei. Entiendo que el celular que tiene Diego Españolo podría ser una cloaca bastante peligrosa para muchos de los funcionarios. Bien, 17 minutos, enseguida vamos a seguir sumando voces. Vamos a hablar en breve de lo que está pasando en Gaza. Yo sé que esto puede ser reiterativo, sin dudas que es reiterativo, porque es algo que viene ocurriendo sistemáticamente, el bombardeo, el ataque a lugares y a civiles, a lugares claves como hoy un hospital, el más importante que quedaba en pie al sur de Gaza, con 20 muertos por lo menos y 5 periodistas asesinados. Exactamente, Felicitas. Otra vez tenemos que lamentar lo que sucede en la Franja de Gaza con un doble ataque del Estado de Israel. Hay un video circulando del segundo bombardeo, mató al menos 5 periodistas, 20 muertos, era el único hospital en funcionamiento, que es el hospital Yasser de Han Yunis, y fueron 2 ataques. El ejército de Israel, mira lo que declaró: cualquier daño a individuos, lamentamos cualquier daño a individuos no involucrados, cuando evidentemente lo que se ve en el video es que asesinan rescatistas, doctores y periodistas. Muy bien, enseguida volvemos a Gaza y vamos a contarle algunas repercusiones también aquí en Argentina de esta cuestión, de la cuestión palestina. Pero volvamos porque nos preguntamos cuáles van a ser las repercusiones. Hablamos de este hermetismo dentro del gobierno. El presidente hoy va a estar en Junín a las 20 horas. Era mejor enfrentar la ciclogénesis de la semana pasada que el bardo de esta semana, ¿no? Muchos descartan que vaya a referirse a estas graves denuncias, pero vamos a ver, es todavía una incógnita que va a suceder, si va a ir efectivamente y qué va a suceder hoy a las 20 horas. Es una incógnita qué va a pasar en el Congreso, se lo voy a preguntar a la diputada nacional Sabrina Selva. ¿Cómo está, Sabrina? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, son denuncias muy graves, ¿no? Porque también he escuchado ahí como una minimización, ¿por qué vamos a salir todo el tiempo? Martín Menem insistía en esto. ¿Por qué todo el tiempo salir a aclarar? Bueno, porque lo que sucedió es gravísimo, no es un rumor, son audios de un funcionario de los más cercanos a Javier Milei admitiendo retornos. Sí, justamente, digo, ¿no? Escudarse en una operación mediática que es cierto que la hay, pero que no existiría si no existieran esos audios, ¿no? Y hasta ahora nadie salió a desmentirlos. La secretaria general de la presidencia, primera indicada por esos audios, acusada de recibir coimas, nada más y nada menos que de fondos que tienen que ser destinados para la discapacidad en la Argentina, ¿no? Yo no quiero quitarle contexto a lo que sucedió, porque otro escudo que utiliza el gobierno, de que estamos utilizando una causa noble para operar mediáticamente. Si fuera una causa noble para el gobierno, no hubieran ajustado a las personas de discapacidad como lo hicieron, no hubieran suspendido prestaciones, no le hubieran quitado medicamentos y no le hubieran negado tratamiento y no hubieran vetado la emergencia en discapacidad, ¿no? Arranquemos por ahí. Claro. Y ahora nos enteramos que habría coimas que estarían directamente direccionadas a la secretaria general de la Presidencia de la Nación, nada más y nada menos que la hermana del presidente. Sí. Y hasta ahora es la única persona que no dio una sola explicación al respecto. Tardó menos en desmentir un reloj, ¿no? Claro, que usaba la secretaria general. Ahí saltó rápido la secretaria general de la Presidencia, pero siendo acusada por coimas no hubo una sola explicación, así que es muy grave la situación. Me parece que actuó rápido la justicia, está actuando bien, ¿hay conformidad? Yo creo que sí, que está teniendo una celeridad enorme, o sea, inminentemente se llevaron a cabo allanamientos que también confirman, ¿no? Si alguno tenía dudas de que los audios de Spagnolo son verídicos, que explique el mismo gobierno por qué automáticamente fue el primer desplazado, y en donde los fundamentos de esa resolución que lo desplaza, de ese decreto que lo desplaza al titular del ANDIS, son justamente desde que hay indicios de corrupción, y por eso es desplazado. Ahora, desplazado solo el titular de los audios y ninguna sola medida contra los responsables políticos de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la persona que está indicada como ser la beneficiaria de esas coimas.
Sabrina, ¿cómo estás? Te saluda Yair Sibel. Aparece también el nombre de Lule Menem, que está íntimamente vinculado a Karina Milei, es la persona que supuestamente habría operativizado el cobro de coimas. Pienso en la celeridad con que el peronismo pudo desplazar a Meri durante la pandemia por un incidente en el ámbito doméstico con su mujer, y me parecería lo más lógico que Lule Menem sea desplazado del puesto que ocupa. ¿Qué puede hacer el legislativo al respecto? Bueno, nosotros ahora avanzamos en activar lo que hace tiempo venimos insistiendo que la Cámara de Diputados tiene que cumplir, que es con el poder de Contralor, ¿no?, del Poder Ejecutivo Nacional. Hay una debilidad enorme de las instituciones porque también obviamente está señalado dentro de todo este andamiaje el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, claro, ¿no?, que tiene mucho para explicar, y hasta ahora también lo único que dijo es que él pondría las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei, pero no pudo ni demostrar que esto se trata de una operación del kirchnerismo, ni negar la veracidad de esos audios, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos, incluso va a haber reuniones muy importantes en el día de mañana, citamos a la Comisión de Salud, al ministro de Salud, Lugones, y a Vilches, que es el actual interventor que designó el Poder Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que sabemos que no van a ir a dar explicaciones, pero vamos a avanzar igual en la interpelación de los funcionarios. Yo presenté un proyecto para interpelar al ministro de Salud y a la secretaria general de la Presidencia, que tuvo acompañamiento no solo de diputados de nuestro bloque, sino también de otros bloques. Hay proyectos de creación de una comisión investigadora, y yo creo que hay que avanzar en cumplir con el Contralor de la Cámara de Diputados, y una vez que tengamos conclusiones, una vez que la justicia vaya avanzando, creo que a esta altura nadie dudaría que hay que estar de nuevo analizando la posibilidad de juicio político al presidente, ¿no? Porque me parece que acá hay mucha responsabilidad política en torno a todo un andamiaje que, lejos de traer claridad, el gobierno solo se encarga de tapar, y ahora están en esta actitud de que como que pase el tema, ¿no? ¿Cómo sería cómo sería el camino a un juicio político, Sabrina? Nosotros vamos a actuar con muchísima responsabilidad, por eso lo que pretendemos es que, previo a avanzar en eso, vengan los funcionarios a dar explicaciones. Y si los funcionarios se niegan a dar explicaciones, si lejos de traer claridad esto se vuelve cada vez más oscuro, como vemos que está sucediendo, a nosotros no nos alcanzan las explicaciones del presidente de la Cámara de Diputados diciendo que él pondría las manos en el fuego por Karina Milei y por Lule Menem. Queremos que Karina Milei y el ministro de Salud vengan a dar explicaciones. Lamentablemente no podemos citar a Spagnolo, ¿no?, que es el titular de los audios, porque fue automáticamente desplazado, y nos perdimos la posibilidad de interpelarlo en la Cámara de Diputados, pero sí queremos que el ministro de Salud venga a explicar, que nos expliquen cuáles eran las contrataciones recientes que surgieron, ¿no?, de esta empresa que está involucrada en estas supuestas coimas, que ha tenido contratos millonarios también con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Seguridad, contratos millonarios que queremos que nos expliquen. Entonces, hay mucho por explicar. Nosotros somos responsables en que lo primero que tenemos que hacer es pedir las explicaciones. Ahora, si eso no sucede, creo que quedarían muchos indicios para demostrar de que es necesario ir por otro camino, ¿no? Sabrina, última que quiero hacerte yo. El escándalo parece que trasciende solamente al Ministerio de Salud, llegaría también incluso al de Seguridad, en donde Patricia Bullrich sería la principal contratante de este laboratorio suizo. 8.000 millones de dólares, ¿no? Exacto. Ahí leía. ¿Cómo puede derivar esto en una investigación, una auditoría que pueda develar lo que sucedió en amplias esferas del Estado? Porque parecería que no es un caso aislado y puntual. No, por eso justamente digo, me parece que todo acá tiene que ver con todo. Digo, se ha destapado un tema, y vuelvo al contexto. Estamos hablando de que mientras las personas con discapacidad se quedan sin medicamentos y sin tratamientos, y el presidente de la Nación veta la ley de emergencia en discapacidad, nos enteramos que coimeaban con los medicamentos de la persona de discapacidad, ¿no?, en la Argentina. Nosotros vamos a avanzar para obtener todas las explicaciones. Hay muchos que tienen que dar explicaciones. Hoy yo también me hacía eco de esta novedad de que el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich sería uno de los ministerios que más ha contratado, ¿no?, y ha tenido licitaciones también. Bueno, queremos que nos expliquen, y no nos vamos a conformar de nuevo con una autoinvestigación del Poder Ejecutivo que después cierran en torno a declaraciones del presidente en los medios. Queremos ir a fondo con este tema. No nos vamos a quedar con funcionarios que nos digan que el Poder Ejecutivo va a realizar una auditoría.
vamos a utilizar las herramientas institucionales que tenemos para avanzar en esas auditorías, también nosotros pidiendo las explicaciones que tenemos que pedir. Muy bien, Sabrina, gracias por recibirnos. Estaremos muy atentos a toda la actividad allí en el Congreso. Gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego, gracias Sabrina. Selva, contándonos un poco, bueno, en principio la posibilidad de escucharlo, yo tampoco creo que se presenten, no me la imagino a Karina Milei en ese contexto, ¿no? Tampoco al ministro de Salud dando explicaciones. No pudieron abrir la boca en todo el fin de semana, no pudieron escribir un tuit en todo el fin de semana porque, insisto, creo que hay que tomar dimensión de esto. Todavía no saben qué puede salir o saben lo grave que es lo que puede llegar a salir en las próximas horas. Karina Milei siempre le costó hablar en público, quizá pueda hablar bien en una audiencia judicial, me parecería importante. Pero fíjate cómo la semana pasada hizo una intentona y Sí. apareció en un acto y dijo, vinimos para que dejen de robar. O fíjate el grado de caradurez, no sé, qué intentó hacer un control de daños, una estrategia de comunicación, quién la asesoró, le dijo, anda como que hoy no pasó nada y decir que venimos a frenarlos para que no roben más. Coimera, estás acusada de coimera, los audios te señalan, pero aparte no es la primera vez. Digo, tenemos un historial de acusaciones El caso sobre Libra. Karina Milei como la cajera de La Libertad Avanza, la cajera en la campaña y la cajera ahora como parte del gobierno. La venta de candidaturas, el cobro de reuniones con Javier Milei, el caso Libra, la valijera de Escaturice. Te sumo algo más, Feli, que no quiero dejarlo pasar, que es el nombre del empresario, porque siempre la sacan también barata los empresarios, ahora ¿no? nos vamos a quedar un rato ahora con los empresarios. Estaría bueno que lo de la charlemos Suizo, después, exactamente. De la Suizo Argentina. Hoy a la mañana estaba citado a una indagatoria el jefe de seguridad. De Nordelta. Esto es ¿Cómo increíble. pasan estas El cosas Estado en argentino no Nordelta? tiene soberanía sobre Pero Nordelta. La gente bien donde vive, no vive en Nordelta aparentemente, porque... No, además, si vos vivís en una villa, te revientan Sí. la puerta y te entran 45 grupos No, geos. acá lo frenó, el flaco le dijo a la policía, esperen un cachito, dale. Toca el timbre, fíjate, sí. Tomate un Rajá, matecito. Rajá ahora. Bueno, Sí. se estima que uno de ellos se fue con mucha guita. Exactamente, porque lo que se veía eran banditas elásticas. Se dejó las banditas adentro de las 3 cajas de seguridad. No llegó a cerrar la caja de seguridad, viejo. En Caradura, su hermano se estaba yendo con $200.000. A ese lo detuvieron, Sí. $260.000 y 7 millones de pesos. Sí, bueno, clásico. ¿Quién no lleva esa guita en ¿Quién no bolsillo? anda con esa plata repartida en bolsas, en sobres Sí, aparte? después si tenés $60.000 te pido para morfar hoy, Feli. No le llegó el sobre este mes, si no te llegó el sobre este mes es porque el flaco se quedó en el camino. Eso- El 3% eso puede de ser. Karina era ¿Qué ese. épocas aquellas en las que tenían a las personas que tenían documentación en su poder y podían entorpecer las causas, ¿no? Ah, viejo, no estoy buenos pidiendo tiempos. detenciones para nada, pero digo, no pasó tanto tiempo. No, para nada. De todas maneras, yo voy a insistir en esto que lo dije la semana pasada y me sigue pareciendo importante, que es pensar en español. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? En la cantidad de presiones, chicos, acá hay una mafia importante que debe estar sintiendo en este momento para dar marcha atrás. ¿Por qué no salen al choque contra Español en este momento? Como sucedió, ¿se acuerdan con Hayden Davis? Sí. Un presidente verborrágico que sale, que insulta, que es agresivo, que es violento, pone un freno sobre aquellos que lo señalan como el corrupto o como quien está inmerso en un círculo de corrupción. Pone el freno. ¿Por qué? Porque entiende que puede haber un margen de negociación. ¿Dónde está Español en este momento? ¿Quién lo asesora a Español? ¿Están dadas las garantías para que cuente? ¿Qué contó? ¿Contará? ¿No contará? ¿Confirmará? ¿No confirmará? Perdón, cuiden la integridad física de Españolo, También, sí, claro. Algo de lo que decís vos lo tomo al pie de la letra. Felicitas, hay una mafia muy fuerte acá atrás. Cuiden la integridad física de este tipo hasta que declare. ¿O hay alguna medida? Digo, ¿se pueden comunicar con Español? ¿Lo pueden presionarlo? Es el presidente. Sí, me imagino Digo, que está debe tener- denunciando, está denunciando. Fue primero una denuncia involuntaria, porque es algo que trasciende, ¿no? Lo han grabado en una circunstancia en la que él no sabría supuestamente que lo estaban grabando, o sí, no sé, después veremos, nos enteraremos o no. Pero no es que él salió voluntariamente a denunciar, él estaba en ese cargo, sí, con descontento, con cuestionamientos, pero queda expuesto a una situación que él en principio no habría buscado. Y además, a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo corrieron inmediatamente del gobierno. El tipo no pudo salir a decir Lo ni a- rajaron, se corta por ahí. Chau. Y él en uno de los audios dijo, si a mí me entregan, ¿Qué? yo en mi teléfono tengo conversaciones de Karina. Karina es la que va al frente. Espero que no se borre. Tenemos la triste tradición en Sí. Argentina que se borran los datos de los Se teléfonos. borran Pienso los en teléfonos, Milman, se pierden. pienso en Sabaj Montiel, pienso en los que armaron el atentado contra Cristina. Sí, bueno, esperemos que en este momento no suceda. Después vamos a hablar de los empresarios, vamos a ir a la tanda ahora. Vamos a hablar también de los Menem.
¿De quién es este gobierno? ¿Es de los Milei o de los Menem? ¿Cuántos Menem hay en este gobierno? Menem lo hizo. Si Aldo quiere cantarse una canción de Menem lo hizo, me parece que es el día. Podría ser en esta jornada, entre otros temas. Así que, tanda, rapidito, quédate. Estamos hasta las 14. Recordá que si dejas tu mensajito, lo haces en el 1132-000-530. Ponele voz, 40 segundos, un minutito, te podemos escuchar al aire. O te sumás a este chat, que ya los veo que están acá como locos. Me gusta que me quieran llevar a la discusión a la que dediqué gran parte de mi fin de semana, que es pepas con dulce de leche. Se puede, loco. ¿Cómo van a hacer eso? No, pepa, o sea, me pareció una cosa terrible, realmente, una pepa con dulce de leche. A mí no me parece tan mal, ¿eh? Me parece terrible. Siempre he puesto a polemizar con a mí me gusta mucho el dulce de leche, pero para la pepa no. El dulce de leche va con todo, con todo. Me pareció una pepa corrupta. Sándwich de dulce de leche, hacelo. Vamos a la tanda, dale. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Viste que muchas veces se preguntan ¿con flor o sin flor? Es con flor. Se viene, la inteligencia artificial. O mejor dicho, en la flor de Barracas. Este viernes 29 a las 21 estoy en Suárez 2095 para hacer Desinteligencia artificial. 90 minutos de risa sobre la vida cotidiana, el sexo, la comida, las modas y, bueno, sí, la locura generalizada. Entradas por Paz Line llamando al 11 35 90 57 45. Viernes 29. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Line. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar
comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. $12:38, estamos haciendo Bonavita en 530. Hoy es día lunes, tenemos un montón de data, pero montón y un montón de temas dando vuelta. Pero le quiero dedicar 2 minutos enseguida a Jorge Macri y a la policía de la ciudad por un video que se está haciendo viral. En realidad es una práctica, es una política que tienen ellos que los define directamente. Pero es terrible y tiene que ver con discapacidad también, lo que les voy a mostrar en un ratito. Antes nos vamos a la calle, nos vamos con el móvil. Martín, ¿cómo estás? Feli, Jair, buenas tardes. Estamos aquí en Plaza de Mayo con este sol que viene acompañando por suerte y le pone un poco de temperatura también a un tema bastante álgido, bastante caliente que tiene que ver con las supuestas coimas que hay en la Andis. Y es por eso que desde la campaña federal por la declaración de la emergencia en discapacidad que nuclea a más de 100 organizaciones de familias, trabajadores, prestadores de personas con discapacidad de toda la República Argentina, van a realizar en minutos una conferencia de prensa para mostrar su más enérgico repudio a todos estos hechos, ¿no? Por un lado, el ajuste que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei, que va de la mano con la aparición de estos audios y los supuestos casos de cohecho, de corrupción y también de coimas. Y estamos con Karina Vilas Carbonell, ella es mamá de Pedro, un niño que tiene autismo, que bueno, que la está pasando realmente mal como las miles de familias en toda la República Argentina. Contanos tu situación, Karina, por favor. Bueno, yo soy mamá de Pedro. Pedro no tiene ninguno de sus derechos, la verdad que son todos vulnerados desde el mes de febrero. Está con donación de medicación, tomando los miligramos menos para poder estirarlo, porque bueno, la obra social no está respondiendo a cartas documentos, a intimaciones de diversos abogados, pues la verdad muchos abogados nos dieron una mano con esto. Ellos le delegan la responsabilidad al Estado, que es quien tiene que destinar ese fondo de dinero a la obra social. Y yo aparte pongo una parte porque soy monotributista. O sea, ni el Estado ni la obra social te dan una respuesta contundente a vos, simplemente se borraron.
ni la obra social ni el Estado. Yo soy aportante porque también soy prestadora y bueno, mi nene no tiene acompañante terapéutico, no tiene sus terapias, no tiene los medicamentos, se complica el acceso a la escuela también porque él necesita ir con un acompañante terapéutico, también él es intolerante a muchos alimentos, lo que necesita consumir con el honorario mío que quedó anclado al año pasado no se puede sostener los alimentos, así que literalmente Pedro está viviendo de la caridad de los vecinos y vecinas de mi distrito. Felicitas, te está escuchando Karina. Karina, ¿cómo estás? Bueno, lamentamos mucho la situación, que sabemos que es la situación de miles de familias. ¿Qué te pasa cuando te enterás de todo este escándalo de coimas, de retornos en la cabecera del gobierno? Me pasan muchas cosas porque en principio nosotros celebramos, ¿no?, el rechazo al veto. Yo no lo celebré mucho, intuí que algo podía llegar a venir y bueno, a la noche estalla esta bomba de las coimas y demás, y sinceramente lo que te puedo decir, lo que yo siento como mamá y como trabajadora con personas con discapacidad, es dolor y bronca, porque bueno, otros espacios políticos opositores no nos están acompañando mucho que digamos, claro. Siempre somos familias o trabajadores, no recibimos respuesta de nadie, no hay un juez que esté evaluando toda esta situación, estamos en un campo medio complicado, ¿no? Porque estamos en campaña electoral, como que cada uno está mirando el agua que va a llevar a su río y uno se va sintiendo como medio solo y desprotegido en todo esto. Sinceramente tengo mucha bronca, no te puedo decir otra cosa. Gracias, Camila, por recibirnos, Martín. Bien, la palabra entonces de Karina Vilas Carbonell, que es mamá de Pedro, que tiene autismo, y no la pasó muy bien. Vos sabés que me estaba contando Karina fuera del aire, de que en una de las manifestaciones así en Plaza Congreso fue reprimido Pedro. Claro, tuvo un episodio fuerte, obviamente un chico con autismo, bueno, no lo podían contener, no lo podían calmar. Lamentablemente el estado de abandono del gobierno nacional se suma a estos hechos de violencia irracionales que lleva adelante el gobierno con todas las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich. Gracias, ¿no? Martín. A vos, Feli, hasta luego. 12:43 minutos. Mira este video, vamos a compartirlo. Yo quiero decirle esto a Jorge Macri, que fue ayornando su discurso según la época. Va a pasar de moda ser hijo de puta, ¿sabes? Porque va a pasar de moda. Porque ahora están en una escalada, desde que apareció Javier Milei, para ver quién es el más, ¿cómo lo digo para no seguir insultando al aire? El más facho, el más fascista... Sí, el más sorete. Cínico. O sea, yo la verdad no sé cómo explicar. La emprenden contra las personas en situación de calle, hacen campaña con eso. La maldad, la violencia, la agresión, compiten a ver quién es el peor ser humano de todos. Cuando pase de moda, qué difícil va a ser pegar la vuelta, Jorge. Va a ser muy difícil. Esta es la policía de la ciudad. Esa persona que usa muletas, que le falta una pierna y que el policía empuja y tira, le saca las muletas el policía, la persona lo sigue saltando en un pie. Le cuento a quienes están escuchando y no lo están viendo vía streaming o no pudieron verlo en las redes. Cuando esta persona se acerca, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué delito estaba cometiendo en Puerto Madero? Estaba vendiendo pañuelos. Vendedor ambulante, exactamente. Vendedor ambulante. El policía lo empuja, le pega en el pecho, lo empuja y lo tira al piso. Una violencia, un destrato con una persona que ya está recibiendo todas las violencias posibles por parte del gobierno nacional y también, por lo visto, del gobierno de la ciudad. Realmente innecesario, incomprensible esto que hacen. La gente pasa y mira, no sé si alguien se metió, si alguien intervino. Por lo pronto veo que gente pasa y mira y no se mete nadie. Pero no puede ser posible esto. No puede ser posible. Insisto, el policía corriéndose con las muletas en la mano, dejando a esta persona absolutamente desprotegida, que lo sigue para pedirle, le sacaron lo que vendía también, ¿no? Para pedirle las muletas y recibe un golpe. Una humillación. Un golpe. Intencional, grosera, ¿no? A mí me gustaría saber que este policía fue apartado, que se va a investigar,
Entiendo que nada de esto sucede, ¿no? Porque lo que entienden estos efectivos policiales es que tienen vía libre para hacer lo que quieran. Déjame reivindicar al mapa de la policía, que viene haciendo un trabajo muy bueno en la identificación del tipo que le disparó a Pablo Grillo, del tipo que le sacó un ojo a Jonathan, el hincha de Chacarita. Ojalá haya elementos para ver quién es este cínico. No sé dónde se van a meter, de verdad se los digo, ¿eh? Estos tipos mamarrachos, Jorge Macri, hablábamos de los Menem, enseguida vamos a hablar más de los Menem, ¿no? Los Macri también. El primo que saltó y se vino para la capital cuando necesitaba Mauricio que le cuiden los kioscos acá. Andá, guardá, asegurá un poquito ahí porque vamos a perder todo. Y bastante jodida la va a tener a partir de diciembre cuando se renueve la legislatura. Entonces no sabían para dónde ir, ¿viste? Porque en principio era el más peronista, ¿no? ¿Me equivoco? Que era el más peronista de los Macri. Bueno, después, Morocho, lo único que tenía. Después pasaron a afilar un poco más. Todos pasaron por ahí, Larreta me acuerdo que también, viste, que dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos para allá? ¿Vamos todo para la derecha? Dale, corramos todo para la derecha. Bueno, y ahí va Jorge Macri, que en su campaña dijo, no les vamos a dejar que se metan a los cajeros, donde se ha visto a la gente durmiendo en los cajeros, ¿no? Monoambientes, dijo. Claro, endurecer el discurso para ese lado. Después él dice que tiene empatía con las personas con discapacidad. Sí, que va a tener empatía si lo vive violentando. Mirá, el video es la prueba más cabal de lo que hace el gobierno de la ciudad con los más débiles, ¿no? Es muy así que no seamos tibios ante estas situaciones, de verdad. No seamos tibios, no nos puede ser indiferente esto. Es muy terrible, es muy brutal. Yo sé que los vemos todos los días, a veces es difícil hacerse cargo de todo lo que se ve en la calle, porque es un montón lo que estás viendo. Estás viendo gente pidiendo comida todo el tiempo, gente en las peores circunstancias, adultos mayores jubilados que quedaron en la calle. Es realmente terrible lo que se ve en la calle. Lo que ves en la calle, lo que ves en el subte. Familias, abuelos. Familias inventando sacar un mango de una manera decente, digna, de la forma que sea, vendiéndote pañuelos, comida, coleritos, lápiz, lo que te imagines, de todo te venden en la calle, porque están buscando sobrevivir de una manera digna, algo que estos tipos no conocen, porque no saben lo que es sobrevivir de manera digna. Dale una caja de pañuelos a Jorge Macri que salga a vender. Sí, los pone en bolsa, los especula. Realmente son muy terribles. Cuando pase todo esto, no sé cómo vas a hacer para volver, Jorge Macri, porque me parece que de ahí, no sé, me gustaría creer, a veces también somos un poco ingenuos, me gustaría creer que no hay un punto de retorno. Sí, estos tipos están siempre volviendo. La verdad es que no creo más en la justicia divina, siempre ha sido el chamullo para decir, las vas a pagar en otro plano. La verdad es que ojalá la paguen en este. 12:48 minutos, tenemos como todos los lunes al señor Germán Pinazo. ¿Cómo está, Germán? ¿Cómo va? Las estaba escuchando, sí, qué fuerte de todo, difícil. Sí. Como sociedad, la verdad que espero que tengamos un punto de retorno. En algún momento tengo que empezar a volver y decir, che, esto que nos está pasando es un montón y lo estamos avalando. ¿Cómo hacemos para volver? Empecemos a mirar cómo hacemos para volver para atrás. Sí, es cierto que ellos están, porque no hacen nada espontáneo, ¿no? Cuando fingían empatía era porque porque estaban haciendo un cálculo electoral, y ahora que se muestran miserables es porque están haciendo un cálculo electoral. Pienso también no sé si es el intendente de Mar del Plata, que también era del PRO, que saca fotos pegándole a gente que está en la calle, digamos, y ellos, además de que por supuesto que hay que ser una persona miserable para hacer eso, hay que ser un sorete, hay un cálculo electoral para hacerlo, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires ahora está el tema de que los que limpian los tachos de basura los van a hacer limpiar. Claro, también hicieron videos con eso, porque te hacen el marketing con eso. Claro, les quieren cobrar multas. Un tipo que limpia un tacho de basura evidentemente no está ahí porque la está pasando bárbaro, ¿no? Te tenés que preocupar porque te deja sucia la vereda. Están apelando a alguien que está más preocupado por la vereda sucia que por el tipo que está ahí. Pero ese tipo, o ese pibe, o esa mujer, está ahí porque vos sos un inútil gobernando, porque no generás condiciones de trabajo, ni de estudio, ni de nada. Pero lo que quiero decir es que están haciendo una especulación con que hay una sociedad que eso le parece que está bien, o una parte de la sociedad que eso le parece que está bien, porque vos haces la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué sé yo? Me parece que están especulando con que hay alguien que eso le parece que está bien. Y bueno, ahí yo no tengo una respuesta, salvo el odio visceral que me produce, digamos, ¿no? Y por eso cuando vos decías, ¿cómo digo? No insulto, no, insultar que está muy bien, porque si no, qué sé yo. Sí, bueno, lo que pasa es que uno a veces trata de no convertirse en lo mismo, ¿no? No, pero a veces hay palabras. No es lo mismo, es lo mismo que insulta a un nazi que el nazi, digamos, ¿no? A mí me parece. Sí, pero bueno, perdón, ya me fui, no es de economía ni no sé qué, pero no puedo. Dale, vamos a las buenas noticias, ¿o no?
No, Bárbara. Sí. El tema, lo cuento rápido, entiendo que estamos un poco justo de tiempo. Sí, estamos un poco justos. Hay un tema que se viene dando, que nosotros alertamos desde que asumió y que ahora estamos viendo los síntomas, que es el tema de la deuda. El tema de la deuda que tiene tanto una dimensión en la renovación de esa deuda, que mañana vencen 14 billones de pesos otra vez, que ya dijimos, son 100 años del Hospital Garrahan en un día de vencimiento. Sí. Y hay otro tema, que es el gasto que esto supone para el Estado, porque el gobierno nos dice todo el tiempo que no hay plata, pero en realidad, si uno sigue la norma, por ejemplo, que sugiere el Fondo Monetario Internacional para la contabilidad de las finanzas públicas, todo hay una cosa que se llaman intereses capitalizables, digamos, los instrumentos que está emitiendo de deuda este gobierno, sobre todo, tienen la particularidad de que los intereses que pagan los instrumentos pueden no renovarse en el momento en que deberían pagarse y pasan a ser capital que genera nuevo interés. El Fondo Monetario Internacional, digo, no un profesor zurdo del conurbano, lo que te dice es que vos deberías contabilizar fiscalmente el costo de ese interés capitalizable al momento en que ese interés deberías haberlo pagado, no al momento en que lo pateás para adelante, digamos, ¿no? Es la diferencia entre un presupuesto de base caja, que es cuando te entran y te salen los pesos, y un presupuesto base de vengada, que es cuando generás el gasto. Es como si yo voy al supermercado, le meto tarjeta a todo y digo, este mes no tuve gasto en comida. No, tuve gasto en comida, pero lo pateé para adelante. Si uno incluye los intereses, hay algo ahí de la curva de intereses capitalizables que venían siendo de 2 billones, del equivalente a 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares en junio, y fueron en julio 14.000 millones de dólares en gasto de intereses que tienen que contabilizarse en julio, si uno quiere hacer la contabilidad correcta, que el gobierno logra patear para adelante. Son 14.000 millones de dólares, que yo lo que le quería decir es a cuánto es equivalente, porque el gobierno nos dice son unos degenerados fiscales, mandiles, etcétera. En otro momento vamos a hacer un paréntesis, que vieron la Fundación Von Mises de economistas, eso que le iba a dar un premio al Jabo, le dijeron, apareció el comité académico que dijo no le podemos dar un premio a este tipo porque académicamente no sabe nada y porque el modelo económico que está llevando adelante va a explotar por el técnico. Pero no, ¿cómo van a decir eso públicamente? Me solidarizo públicamente con el Jabo por el bullying que le está haciendo la Escuela Austríaca de Economía. No es que no le dieron el doctorado en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Los propios austríacos le dicen, no, a mí no me lo traigas a Jabo. Bueno, pero digo, ese gobierno que dice que el gasto público es un crimen, que son unos degenerados fiscales quienes promueven un aumento del gasto público, y más degenerados son quienes financian eso con deuda, porque la deuda es el más inmoral de los pecados, porque cobra impuestos a generaciones que no nacieron, no yo qué sé. Bueno, en julio se generaron gastos en intereses de deuda, repito, 14.000 millones de dólares, solo en un mes. ¿A cuánto es equivalente eso? Bueno, a 10 veces el aumento jubilatorio que se había aprobado. 10 veces en un solo mes hubiera alcanzado para pagar 10 aumentos jubilatorios de agosto a diciembre. Hubiera alcanzado para pagar 17 veces el bono previsional de agosto a diciembre que el gobierno vetó, y 15 veces el monto anual, en este caso anual, 15 años de aumento de la ley de financiamiento universitario, solo con los intereses que el Jabo paga en un mes para que esto no reviente por el año. Una locura. Un mes de Cositoto Masterclass, digamos, de la deuda que está generando Cositoto, alcanza para todo eso. O sea, y son 5 veces lo que se gastó en intereses de la deuda. En julio es 5 veces todo lo que se gasta en jubilaciones, que es el mayor gasto del Estado. Preparémonos, porque cuando esto reviente, no van a poder hacer propaganda con pegarle a nadie para tapar el desastre que están generando. Bueno, gracias por el panorama. Nada alentador, sí, te agradecemos un montón, Germán. Vamos a volver a los chistes en cualquier momento. Me gusta el hallazgo del Cositoto igual, buen apodo. Cositoto la tengo que patentar. Pará, ¿corriste el fin de semana? Sí. ¿Cuántos kilómetros hiciste? 21, tiempo oficial. Pará, te tiro esta. Terminé 1.800 de los 25.000. Estoy chocho. Siento que los 44 años. Muy bien.
es tanta mentira mis 44 como Conan. Es la sangre keniata de Pinazo, me Pará, parece. el 1825.000 estuvo súper bien. Pero 1800, festejá cuando llegue antes de los 100, no sé, viejo. No, yo banco, muy bien, Germán Pinazo. ¿Cuántas veces a la semana? Acá ya lo están cuestionando Jair, acá Sí. se está armando una interna importante en el equipo. ¿Cuántas veces a la semana entrenás? ¿Salís a correr? Y todos los días menos una. Todos los días, qué Qué constancia. disciplina, ¿eh? Todos los días. Y escuchame, Ahora viene la maratón de Buenos Aires. ¿Y? Hay que hacer fondo largo, domingo, 6:30 de la mañana, voy a correr. ay, cómo me gustaría hacerlo, pero no voy a poder en esta vida. che. Estudio, trabajo y fusiles, Pinazo. Escúchame, y cuando se te cruza la media luna con el café con leche todos los días a la mañana, ¿decís que no? No. ¿En serio? Pero eso es más por el viejazo, ¿viste? Pero a ver, miro los- ¿precisás hidrato de carbono igual para trotar o no? Sí, pero viste que la medialuna no anda. Entonces, yo sé que esto está mal y habla mal de mí, pero no. Re mal, la verdad. Pésimo, No sé qué pésimo. hace en este equipo un tipo tipo como que Germán no come Pinazo. medialuna es cercano a Milei, que no Sí, toma claro. mate. Nosotros acá peleándonos por la salud. Pará, mirá el carpetazo que me tiró, me puso cercano al jabo. Ya no mando mate, está se- tomando. se Salvó. escuda. Salvó ahí, salvó. Gracias, Qué Germán. carpetazo me tiraste, Jair, qué golpe bajo de la cintura. Se pone agresivo, ¿viste? No, Vamos a ¿por tratar qué? de bajar un poquito. Son estas épocas que por ahí Pinazo es un tipo exacerban los multifacético, además. Artes marciales, ¿también artes economía, marciales? gestión universitaria. Tiene todo. Sí. Le da ¿Era eso o la camisa de fuerza, viste? Yo elegí por este lado. No son excluyentes, te digo. Y es un economista con perros, además, vivos. Tengo un perro vivo, sí, Epa, es un se montón. llama Lili. Un ¿Cómo se llama? canichito. Lili, es el caniche de mi hija. Mirá vos. Bueno, está bien. Y le da clase de vez en cuando frente a la Rosada a Javier Milei. Excelente. Es ¿Qué columnista más? nuestro. Reivindicamos. ¿sí? Totalmente, Y sí, pues, totalmente. saldo positivo. Gracias, Germán. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande. buenas Hasta luego. noches. Unos minutitos para llegar a la hora 13. ¿Tenemos oyentes por aquí? Claro que sí. 1132-000-530. Escuchame una cosa. 40 segundos, un minuto, te dije. No, me clave 2 minutos. Te mandaron ahí Están un todos testamento. No, un montón. No. hay. No, muchachos, muchachas. Yo Hay sé gente que tienen indignada, ganas. claro. Yo sé que tienen ganas y hay mucho para decirlo, sé. Pero bueno, tengan en cuenta que tenemos que escucharlos al aire. ¿eh? Gracias, Antonio de Caseros. Cuanto menos el presidente debiera estar bajo inhabilidad moral para ejercer el cargo, nos dice. El país está en un grave peligro. Gracias, Cristian. También por aquí los gobiernos de Javier y Jorge Macri siguen profundizando un modelo de ajuste y exclusión que condena a miles de personas a sobrevivir en la calle. Escúchame, Milei, Macri, Menem. Qué triada, ¿no? De La apellido. triple M, ¿no? Uf. Acá dicen, el perro Koiman está fallando en los mensajes. No sean malos. Acá me dicen, dale, Jair, ¿cuánto corres vos? El mate corres. Bueno, por eso soy ¿Corres? periodista, para hablar ¿Cuánto pete corres? de otro. ¿cuánto corres? Bueno, No, pero yo ya ahí entreno le gusta el boxeo. boxeo. Yo entreno boxeo, no se es un corre tipo que no menos. hace nada. Se salta un poquito más. Pero igual hace mucho que no venís con una piña en el ojo. Sí, porque estoy yendo poco porque estaba sin gas. Me volvió el gas, Bonavita. Vuelvo a Eso es boxeo. Vamos. Ya. Así que va a volver mi cara golpeada. Perfecto. Hola, Feli, querido. Bueno, son una colección de bla, 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 bla. Después, sin prueba, cuando demos vuelta a la tortilla, los corifeos van a hablar del Ministerio de la Venganza. Dan asco y Bullrich garantiza impunidad, nos dice en este caso Augusto, que cierra con libertad de Cristina, libertad a Milagro. Muchísimas gracias. Acá dice Isabel, esto ya lo vimos en los 90, la política económica, la deuda externa, la represión. Ahora se agregó la crueldad como virtud a tal punto que la utilizan como acto de campaña. Memoria. Buen día, esta moda comenzó con la negación de la pandemia, quemando Sí. barbijos, terraplanistas, que son mayoría, por eso gobiernan, nos dice Hugo, en este caso. Gracias, Hugo. Gracias por aquí a Peter, que dice, ¿dónde está el video de Macri? Bueno, lo compartíamos después de este mensaje, seguramente pudiste verlo, está en las redes de todas maneras. Sí. Hola, Feli, la culpa es de la ciudadanía, que después de lo que nos hizo su primo volvieron a votar otro Macri. Son vagos y chorros, solo especulan, nos dice Elena desde Montserrat. Humanos dice, yo me voy a morir y ustedes seguirán manteniendo por un tiempo largo el sistema capitalista, pero nosotros venceremos. Medio pesimista el mensaje, bueno, pero cierra con un venceremos, Paluna dice, se va a caer esto, es urgente que se cambie la cúpula del Poder Judicial
no queda otro. Nacho dice, volvieron los Menem, ¿cómo es posible? Todos nos preguntamos lo mismo, Nacho, si tenés alguna respuesta, la estamos esperando. Y Alberto dice que los bancos cierran los lobbies de los cajeros. Muchísimas gracias. Hay varios por aquí que mandan mensajitos de voz. Bueno, eso, recuerden que sean breves, enseguida vamos a escuchar los mensajes. Si hay alguno que se anima a cantar para levantar el lunes, ¿por qué no? Tenemos uno solo que canta por ahora. El primero, capaz que son más, pero todavía no salieron del closet. ¿Qué opinará cantarino. Gabriela Michetti de todo esto? Pregunta alguien por acá. Bueno, Gabriela Michetti no está ausente de la conversación pública, ¿no? Totalmente. Mucha gente indignada, Feli, con el video del policía. Por favor, ¿qué pasa con los que miran? Recibe órdenes y ejecuta. No puede ser. ¿Cómo va a ser algo así por más que te manden? Norma pregunta, ¿y el ministro de Seguridad de la ciudad? Matías dice, ¿nadie se mete? ¿Todo el mundo con miedo o qué? Sí. Hola, trabajé años en la problemática. Los mojan mientras duermen en las calles para echarlos, nos dice Cristina, trabajadora de la 530. Gracias, Cris, te mando un beso. Perdón, no se dice hijo de, se dice, bueno, me da otra sugerencia. Gracias, sí, Fernando, sí, no es un insulto, no está bien. Es más, me gusta decir hijo de cuca últimamente. Porque, viste que pero bueno, cuca con K es como el peor de los insultos para cierto sector. Entonces, hijo de cuca. Orgulloso hijo de cuca. Le mando un saludo a los dos cucas que me gestaron. Bueno, otros que me cuentan que sí, que lo vieron efectivamente al video y que se indignaron mucho. Gracias, tengo más enseguida. Volvemos con uno más, ¿querés? Sí, mirá que hay temas de los que polemizar, pero la gente se enrosca con tu propuesta de la pepa con dulce de leche. Diana dice, con batata ya sería una excentricidad. Con dulce de leche es un alfajor. Y acá dicen que vi la foto que pusiste, Feli, pepa con dulce de leche. Raro que no le pusieran pistacho. Muy raro, no la toqué, quiero decir, no la toqué, me pareció un montón. Está bien, yo tomo el mate con coco, con jengibre, con stevia, con lo que sea, pero la pepa es con membrillo. Todo lo que traiga dulce de leche. O con batata. Buen día para Jair, sándwich de dulce de leche y manteca. ¡Qué rico! Ahí cerramos la grita, nos vamos rapidito a la tanda, ya estamos de regreso. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a preguntarle sobre todos estos temas con el senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, que está en línea. Pero este es un gobierno intrínsecamente corrupto, ¿no? Porque las políticas que lleva adelante favorecen precisamente esto, y lo que ha sucedido con Españolo no es diferente a lo que sucedió en el caso Libra, a lo que sucedió en el ANSES, y además cuando vos ves la historia de muchos legisladores, cómo compraron sus bancas, está claro que La Libertad Avanza tiene un esquema de corrupción y de financiamiento no solamente de la política de ellos, sino personal, para ellos muy claro. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja.
Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, en medio de todo este escándalo resulta que la mejor defensa, o por lo menos la única que tienen los Milei, son los Menem. Es lo único que vimos hasta acá. Lule Menem, que salió primero, ahora repaso alguna línea, y Martín Menem, que salió esta mañana. Claro, no se entiende bien si salen a defender el gobierno. ¿De quién es el gobierno? ¿De los Milei, de los Menem, de los Milei y los Menem, de ambos? Hay varios, ahora los voy a repasar. Varios Menem metidos en este gobierno. ¿Salen en defensa propia o en defensa del gobierno? Saben que pueden quedar muy complicados. Uno de ellos ya está bastante complicado. En realidad hay acusaciones para todos. ¿Por qué la única defensa hasta acá son los Menem? Es una buena pregunta. ¿Vos votaste de Menem? Porque parece que gobiernan, toman decisiones, piden diezmos. Bueno, en fin. Antes de meterme de lleno en esto, te voy a hacer escuchar un audio más. Se filtró un audio más. Vamos a compartirlo. Es un audio filtrado donde hablan de Sandra Petovelo, en este caso. Escúchalo. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. O sea, la mina ya se la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Javier desentendido de todo. Esto está implosionando. Digo, más allá de los nombres, la lectura que hace del momento político, no sé de cuándo será este audio, pero es terrible y es esto que uno puede observar desde afuera si prestás atención. A ver, hay audios, esto es un audio de WhatsApp aparentemente, hay audios que se han filtrado de WhatsApp y hay audios, el que escuchábamos el otro día era de un café, sin dudas, pero más allá de todo esto, insisto, lo importante es primero el señalamiento de hechos de corrupción, bueno, y en este caso más que nada lo que está diciendo Javier está en otra, no trata de no hacerse cargo de nada, ¿no? Por lo que deja trascender. Bueno, dos Menem, te decía, salieron a defender al gobierno de Milei. Los Menem que coparon gran parte del gobierno son socios de los hermanos Milei, hacen negocios, arman listas, meten gente, hacen negocios, piden diezmos. Lule salió en su red social X, en su perfil, hizo un posteo, un comunicado, dice él, bastante largo, en el que se anticipa. No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido. Bueno, astuto, ¿no? Porque sabe que los audios efectivamente son reales y que van a seguir apareciendo muchos audios, entonces directamente se enfoca en cuestionar el contenido. Aún no saben cómo referirse, en qué tono referirse a Españolo, porque no saben qué va a hacer. ¿Sí? Intentaron, trasciende de manera insistente, ponerle un abogado, Españolo se negó, y lo peor que podría suceder es que, para el gobierno, Españolo se vuelva un arrepentido
empieza a colaborar y empieza a contar y a constatar todo esto que trasciende en los audios. Estamos hablando de graves hechos de corrupción que involucran a la cúpula del gobierno, a la hermana de Javier Milei, y de los cuales Javier Milei estaría en conocimiento. No sabemos dónde está Españolo en este momento. Sabemos esto, que van a seguir trascendiendo audios, videos, que habrá más involucrados. Incluso en La Nación Más empezaban a decir que había otro Menem que iba a empezar a ser nombrado. ¿Cuántos Menem hay? ¿Cuántos Menem hay? Es una muy buena pregunta. Y bueno, el otro Menem de perfil alto, creo que los dos más poderosos, digamos, son Martín y Lule, que lo escuchamos mal, Lule, que nunca se fue del mundo de la política. Ahora vamos a repasar un poco su historia. Pero Martín esta mañana fue con Laje, estaba nervioso, se le notaba el nerviosismo. Incómodo. Estaba bastante incómodo. Y entre otras cosas dijo esto, escuchá. Respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso. Y que pongo las manos en el fuego, tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones. Esa es la estrategia. Sí, bueno, está bien, no voy a cuestionar la autenticidad, lo dijo Lule, pero no es cierto lo que dicen. Qué bueno que un Menem defienda a otro Menem, ¿no? Insospechado. Se pusieron de acuerdo, el mismo guión, exactamente el mismo guión. Sí, después hay una interna con los Menem de La Rioja, que están en la gestión provincial de La Rioja, que hoy salieron a hablar mal de sus parientes que están en la gestión nacional. Pero bueno, de paso, ya que estaba ahí y le preguntaron por el apellido Menem, defendió también el gobierno de Carlos, reivindicó lo que fue la gestión de los 90. Ahora, fíjate lo perverso de todo esto, lo perverso del no hay plata, que es lo que repiten todo el tiempo como respuesta al reclamo de personas con discapacidad, jubilados, laburantes. No hay plata. Y además de responderle que no hay plata y reprimirlos, los tratan de degenerados fiscales, aquellos que banquen, de criminales, otras calificaciones un poco más subidas de tono. Pero también estigmatizan a estos sectores, dicen que son fraudulentas las pensiones por discapacidad, que son fraudulentas e inmerecidas las jubilaciones obtenidas a través de moratorias. En general, la mayor parte de los argentinos son criminales según la lógica de este gobierno, para los cuales, ¿quiénes son los héroes? Los que evaden y los que acompañan los vetos de Javier Milei para hambrear a las mayorías. Ahora, ¿los coimeros en qué categoría van a entrar? Entran en la categoría de héroes. ¿La hermana de Javier Milei es una heroína? ¿Los corruptos son héroes en esta instancia? Te voy a tirar un dato de la Suizo-Argentina, que quiero que volvamos a ir después por la Suizo-Argentina y sus dueños, pero pasó de 3.900 millones de pesos en sus contratos, pasó de 3.900 a 108.000, sí, no me entraba la diferencia. Es así, es más de un 2.500%. ¿Sí? Facturaba al gobierno casi 40.000 millones de pesos y pasó a facturar 110.000, redondeo, millones, en contratos con el Estado durante el gobierno de Javier Milei, porque ahora dicen, no, pero fíjate para atrás, esto ya sucedía. Bueno, claro. Está bien, revisa todo lo que tengas que revisar para atrás, pero fíjate las magnitudes, ¿no? Alguien está haciendo un enorme negocio. Y sé que tengo una entrevistada, me avisan, chicas, cuando esté, así no la hago esperar tanto, pero lo tenés a Martín Menem, te decía, la presencia de los Menem. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Hoy no vamos a llegar, pero podemos detenernos si quieren un poco más en la historia de cada uno. Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Lule volvió a la primera línea ahora, pero nunca se fue. No, siempre fue el gran operador de Karina, de hecho el tipo que junto con Pareja armaba la estructura a nivel nacional. Pero me refiero a que desde los 90, que entró en la administración pública y está en una categoría más alta del Congreso. Sí, exactamente. Amado Omar Menem. Es otro pariente que está a cargo en este caso de la delegación regional del PAMI en La Rioja. Federico Sharif Menem, el más joven. Qué talentosos todos ellos, ¿eh? Tremendo. Si yo a los 24, 25 años hubiera estado cobrando lo que cobra Sharif. Claro. Bueno, Sharif ahí está, accedió al cargo de director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados a las órdenes de Martín Menem, ¿sí? Jorge Horacio Menem, director de Reingeniería de Procesos Aduaneros. Y además los hermanos de Martín que tienen Tech
Security, que hace poco se supo la preadjudicación del contrato en el Banco Nación por 4.000 millones de pesos, pero que ya habían hecho unos 6.000 desde 2017 hasta acá, 6.000 millones de pesos con el Estado. Qué suerte que tienen, ¿no? Los anticasta. La verdad que sí, que para ser un gobierno anticasta tiene muchos Menem, y me faltan todavía, pero ahí te tiré 7 Menem en un ratito. Todos los Menem del mundo, ahí imposible. Que gozan de muy buena salud. 13-15 minutos, les decía, quiero volver sobre el tema de discapacidad, sobre el estigma además, porque hoy Martín Menem lo volvió a decir, ni en la Alemania, cuando terminó la guerra, había tantas personas con discapacidad. ¿Qué pasó acá? Bueno. Pasó el kirchnerismo, discapacitó a todo el mundo, esto es tongo. Bueno, básicamente porque los nazis mataban discapacitados también. Vamos a hablar de este tema con Silvia Bersanelli, que fue titular de la CONADIS en su momento, es lo que es hoy Andis, ¿verdad, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Felicita, ¿cómo estás? Sí, lo único que tiene otras modificaciones que lo hizo el gobierno de Macri, ¿no? Claro, la comisión no tenía el área, por ejemplo, de salud, no tenía el área de certificados, no tenía el área de pensiones, como tiene hoy toda la ANDI concentrada. Concentraron todo ahí. Exacto. Ajá. Ellos buscaron todos los organismos, que están donde surgen estos supuestos retornos y coimas, estaba en el Ministerio de Salud, todo lo que es certificación estaba el Servicio Nacional de Rehabilitación, y después el tema de pensiones estaba en el Ministerio de Desarrollo. Primer tema, Silvia, que hoy me pasaste un informe que escribiste que me parecía muy interesante, esto de los números, de las estadísticas, porque ellos dicen Argentina estadísticamente es el país que más personas con discapacidad tiene, ¿cómo puede ser posible esto? Y te sacan la radiografía del perro que nunca pasó en realidad para una, o sea, la advirtieron y la bajaron, ¿no? Pero salen a jugar con eso todo el tiempo. Bueno, sí, es una falacia absoluta. Y además es un desconocimiento tremendo que muestran los legisladores y los que están a cargo de la función. Yo en el artículo que escribí hoy precisamente mostraba cómo uno de los diputados de la provincia de Formosa planteaba que cómo podían tener 44.000 pensiones. Y en realidad la provincia de Formosa tiene 607.000 habitantes, con lo cual estamos hablando que 44.000 pensiones serían el 7%. Los organismos internacionales señalan que en el mundo hay entre el 15 y el 16% de personas con discapacidad en cualquier lugar, ¿no? El 16% sobre todo en América Latina. Y en la Argentina los números hablan entre un 10 y un 12%. Con lo cual, lo que queda al descubierto del legislador, que en lugar de preocuparse que faltaban entre 20.000 y 30.000 personas no por tener una pensión que pueda apoyar todas las actividades y los mayores gastos que tiene una persona en situación de discapacidad, en lugar de eso él demonizaba y planteaba lo que, según decía, yo no lo escuché a Menem, pero plantean esta estigmatización que siguen construyendo. Yo creo claramente que este ha sido un discurso para poder reducir el presupuesto por una parte, poder ahora, mirá que sale a la luz de que había plata pero que no iba a las personas con discapacidad, y por supuesto retroceder en materia de derechos. ¿Cómo está, Silvia? Yair Sibel te saluda. Quiero meterme en el tema de las contrataciones con sobreprecios y preguntarte qué opinión te merece lo que sucede con la clínica suizo-argentina. Muchas veces el ojo está puesto en los responsables políticos. Me parece que está muy bien, pero del otro lado del mostrador también hay empresarios prebendarios que ganan muchísima plata con esta situación. ¿Qué mirada tenés de la droguería suizo-argentina que seguramente has escuchado nombrar? Obviamente que me parece que las dos partes tienen la misma responsabilidad y merecen el que se esclarezca de todos modos de cómo surgió y si se pagaron o no se pagaron, y creo que corresponde a ambos la clara aplicación de la ley. Me parece deleznable el negocio en materia de salud, en materia de apoyos y en materia de quienes más necesitan, porque esto también se ha visto muchas veces en otras denuncias que hubo en relación a
a los alimentos de las personas que no tienen recursos y necesitaban, ¿no? Cuántas veces descubrieron que estos depósitos del Ministerio de Desarrollo estaban llenos y con cosas que se vencían. Bueno, y eso es mucho dinero también, ¿no? Y sin embargo, eso se deja pasar y se silencia. Esto me parece terrible, que le hayan robado el dinero, porque es robar, en última, aumentar los precios de los medicamentos a las propias personas con discapacidad, es tremendo. Y que además, detrás de eso, se escuden de que no tenemos plata, de que es necesaria la motosierra, y no aumentaron las prestaciones, vetaron la ley de emergencia porque dijeron que era una barbaridad, ¿no? Esto sostenido por el gobierno, por una parte, pero también por el poder legislativo, que ellos mismos forman para que digan estas barbaridades que dice Menem. O sea, decir de que esto se parece a una cuestión de guerra es desconocer del tema, lisa y llanamente, porque no tienen ni idea, primero, de los gastos que implican encontrarse en una situación de discapacidad. Claro, con lo que gana el señor seguramente no va a tener problema. Y por el otro lado, no aumentar, es decir, al no aumentar las prestaciones, por ejemplo, lo que hacen es retirarse. La gente se dedica a otra cosa y las personas con discapacidad se quedan sin los apoyos, sin las terapias, es decir, absolutamente, incluso las estructuras empiezan a cerrarse, porque no se pueden mantener. No se pueden sostener, claro, muy, muy terrible. No, y el Estado no tiene fondos, ni siquiera no los crea. Porque no hay, si tus hijos terminan la escuela, no pueden seguir la universidad, conseguir un empleo, si se van a un taller protegido, 28.000 pesos por mes. Es ridículo. Pero es una tomada de pelo. También lo que se paga por las pensiones, ¿no? Porque no sé, por ahí la gente cree que es un montón de plata, ¿no? Sos un vivo bárbaro porque tenés una pensión y en muchos casos es menos de 200.000 pesos, ¿no? 280.000. Pero de todas maneras, también hay estudios que avalan este tema y que, por supuesto, estos legisladores que apoyan todas estas políticas crueles, inhumanas, desconocen, y que es que cuando hay un miembro con discapacidad en una familia o una persona que viva sola en una situación de discapacidad, vos lo que tenés es un 30% más de gasto, pero es real, o sea, vos no tenés transporte accesible, no tenés todos los lugares accesibles, no podés salir, no tenés acceso a las escuelas fácilmente, si no las tenés que pagar, las terapias, ¿cómo haces para pagar las terapias si no tenés una obra social que además tienen este problema de no aumentarla? Claro. Es decir, es absolutamente cierto. Lo que pasa es que toda esta gente habla sin conocer el tema, por supuesto. No conoce y lamentablemente no les importa tampoco, entonces es difícil que cambie esa situación. Silvia, gracias por recibirnos hoy. Bueno, te mandamos gracias a ustedes. Me alegro que puedan seguir difundiendo sobre todo esta temática. Gracias. Te mandamos un abrazo, hasta luego. Estamos escuchando a Silvia Bersanelli, quien fue titular de la CONADIS. La CONADIS era en su momento, después durante el gobierno de Mauricio Macri pasó a ser la ANDIS. A propósito de la droguería La Suizo Argentina, vamos a quedarnos un instante ahí. Pasó de firmar contratos por 3.898 millones en 2024 a 108.299 millones en lo que va de 2025. Licitaciones públicas, privadas, contrataciones directas originales que tuvo la compañía y que están disponibles en el sitio oficial comp.ar, ¿sí? Ahí están todos estos datos. Hubo un incremento de 2.678% en la cantidad de fondos que pasó a recibir del Estado la Suizo Argentina. El día viernes, que fue el día que se llevaron adelante los allanamientos, solamente encontraron a uno, fueron a Nordelta, tu barrio. Sí, ¿Sos de Nordelta? Un saludo a mis vecinos de Nordelta, y los carpinchos son mis vecinos. ¿Vos sos de Nordelta? Yo soy full carpincho. Lo fueron a buscar, primer problema, parece que la seguridad, el jefe de seguridad de Nordelta, no dejó pasar a la policía a tiempo, entonces uno de los hermanos... Jonathan fue el que se escapó, ahí Jonathan lo estoy buscando, porque uno es Emanuel, que es el que... Emanuel efectivamente es el que apareció con $260.000 dólares en total en efectivo, y el que fugó, no llegó a escaparse, digamos. Que no llegó a escaparse, al que vos haces referencia, es Jonathan Kovalivker.
Koba Lipker, ese es el apellido. Logró irse, pero parece que había 3 cajas de seguridad. Mira, 3 cajas de seguridad, viejo. Yo no alcanzo a llenar el sobrecito que tengo con... Ahí guardan las pepitas con dulce de leche. Sí, me imagino. para no pelearse entre hermanos, que se levante alguien y se coma las pepitas. Y se olvidaron. Muchacho desesperado, apurado, parece que quedaron muchas banditas elásticas. Mira, justo, ¿sí? ¿Para qué lo habrá usado, no? Claro, de las que aparentemente se utilizan para agarrar los fajos de dinero. Mirá. ¿Cuánto dinero se llevó? ¿Cuánto dinero había en ese lugar? Bueno, esa es una de las preguntas. Jonathan Simón Koba Lipker es uno de los propietarios de la droguería suizo-argentina. Son todos hijos de Eduardo Jorge Koba Lipker. Me gustó el otro día que uno de los títulos era Eduardo Koba Lipker es además escritor y hablaban de la carrera como escritor. Mirá vos, qué bueno. Sí, tiene buena letra y mucho para contar, me parece. Hay buenas tramas ahí, ¿no? Sí, yo lo que vi fue un video de Eduardo Koba Lipker defendiendo al Estado de Israel, por si faltaba algún dato más para caracterizarlo. Bien, cercanos ellos también tienen vínculos con Macri. Sí, bueno, siempre estuvieron muy vinculados a la intermediación entre el Estado y las farmacéuticas. Es una de las principales empresas de producción de droguería, así que gente muy vinculada al poder y efectivamente bastante bien posicionada porque hasta la administración de Nordelta les dio un changüí para su fuga. Emanuel Koba Lipker es el menor y es el que fue sorprendido con esos $260.000 y 7 millones de pesos que aparentemente estaban distribuidos en sobres. Nadie está detenido, aclaro esto, no hay ningún detenido. A Jonathan igual lo estaban buscando, entiendo, no lo encontraron más. Y bueno, me parece que ya lo vas a tener que buscar en algún otro país de este universo, ¿no? Un tipo con tantos contactos, tanta guita. Después de todos los allanamientos que realizaron en la causa por las presuntas coimas, la justicia se prepara para analizar los elementos secuestrados. Ay, qué miedo. Dame el celular a mí que yo te extraigo toda la información. No hay que ser perito de nada, te digo. De verdad, dámelo a mí. Yo te saco toda la información que necesitamos. ¿Por qué sospecho que tienen algún contacto en policía, en gendarmería, algún porque muchacho? siempre se les borra todo. Yo con mis celulares me he manejado muy bien, incluso cuando se rompen, alcanzo a sacarles la información. Están aprendiendo los chicos. El chorro que te pungue el celular sabe borrar los datos mejor Tengan cuidado. Bueno, celulares, documentación, sobres con dólares de los sospechosos que podrían ser pruebas de los supuestos acuerdos que habrían favorecido a esta Suiza argentina. Están preparando los sobrecitos para la Navidad con los regalitos. Bueno, ¿quién pudiera? Así que habrá que ver qué sucede con esto. No tengo novedades con respecto a la declaración del jefe de seguridad que quedó acá un poco complicado. Al exdirector del Andis le secuestraron 2 celulares. Uno de los que lo interceptaron mientras se iba, también estaba en un country de Pilar, donde reside. El otro habría sido localizado en inmediaciones de la casa. Si no Algunos era el posta, porque hay gente que tiene muchos celulares, aparentemente. Cuando yo era chico decían que los transas tienen uno con el que llama y otro con el que recibe, así que te agrego información. En este momento se está indagando al jefe de seguridad, por eso se atrasó, porque era para las 10 de la mañana. Por eso quizá todavía no tengamos la información al acceso. Perfecto. Respecto al dueño de la Suiza Argentina, fue encontrado en una situación similar, según cuentan, estaba a punto de marcharse. Bueno, esto es lo de los sobres que recién te decía, así que repasando un poco la información. Después había otro funcionario, que es el funcionario al que señalan en los audios, que venía desde el macrismo. No, lo puedo creer. Que claro, el que lo había infiltrado. Exactamente. Ese dio la clave del celular. No. Ese colaboró. Ese porque llamó a Darío Nieto y le dijo, negro, dame una mano para borrar todo. Yo no quiero ser el próximo Darío Nieto que está encerrado en el auto con el celular. Más prolijo fue. Che, a todo esto, Mauricio Macri, que es Garbellini es el que dio la clave del celular. Mauricio Macri, que siempre sale repudiando la corrupción, ¿tuiteó algo? No tendrá ninguna vinculación con esta filtración, ¿no? No sé, hay muchos. Si vos tenés que hacer un listado de sospechosos, ¿quiénes son los...? Para los libertarios es mejor pensar que fueron los K. Sí. Ese triángulo de hierro me parece que es más un triángulo de gelatina a esta altura, ¿no? Me gusta, claro, había muchos heridos con el cierre de listas dentro de las fuerzas del cielo y la gente de Santiago Caputo estaba muy herida. Que casualmente manejan la CIDE. Claro, y ahora están quejosos porque dicen nosotros tenemos que poner la cara y estos se la pasan afanando. Pobre Gordo Dan, Danielito, te mandamos un beso grande a vos. ¿Qué fue lo último que tuiteó el Gordo Dan? Me tuvo una amiga la opinión de los cucas. Eso fue lo último que tuiteó. Ok, bueno, está muy bien que les importa. Está muy bien que les importa. El doctor Parisini. Hijo de ricos, obviamente. Después, el padrino, Mauricio. El jefe. El jefe.
¿Vos sospechás que el jefe está detrás de esto? El jefe se dedica al espionaje desde siempre. Y bueno, O sea, espiaba no a es los un propios. bebé recién nacido. Espiaba a Santilli, espiaba Sí. a Ritondo. Claro, a su propia familia Sí, a su espiaba. El propia tipo se familia. espiaba todo, ¿me entendés? Podría ser también, qué sé yo, digo, vos mirás los sospechosos. No lo ahí descartaría. Tenés un montón de gente sospechosa. Ellos pensaban en Pagano, en Marcela Pagano. Y me sospecho que no tiene tanto poder Para Marcela mí Pagano. tampoco. No quiero subestimarla, está casada con un empresario de medios, con una persona con mucha vinculación con los servicios de inteligencia, pero sospecho que viene de un vuelto más interno, ¿no? Y te digo algo más, Feli, pongo en duda, digo, esto seguramente le va a pegar en la elección, seguramente hay gente que honestamente creyó que iban a luchar contra la casta, pero lo que más muestra es que van a tener un ejercicio de gobernabilidad muy delicado los próximos 2 años, ¿no? Muy. No sé cómo va a ser la elección. Vamos a ver cómo sale la elección. Digo, cuánta nota tomamos. Cuando volvemos, si me queda un ratito, vamos a hacer alguna encuesta que vi dando vueltas ya, algún sondeo de opinión pública para conocer el impacto. Pero a mí lo que más me preocupa es eso, es la reacción y la conciencia de lo que está pasando que tenemos como sociedad, ¿no? Terrible. Y bueno, ojalá que, digo, ¿sabés qué me sorprendía, Feli? Que hoy entrabas a Clarín y las primeras 5 notas eran del tema, o sea, imposible de tapar. Sí, y yo también lo pensé con La Nación, porque La Nación, mira, el viernes a la tarde, primeras horas de la tarde, América 24 era el único que estaba con el tema. Mirá. El único. El resto estaba con Independiente, con otras cosas. Después, más tarde, se empezó a emparejar y empezaron a sumarse otros. Ahora, La Nación Más no lo sacó de agenda nunca. Y bueno, te digo, habla de la dimensión del caso. Salió el propio Fantino a lavarse las manos. Pero podrían haberlo hecho, pues sabemos que no tienen problema en No hacerlo. sé si tienen margen a esta altura, porque es realmente el tema de la semana del Día de la Coyuntura de Latinoamérica, te diría. Sí. En fin, creo que hubo hasta una conferencia con el fiscal Luciani en algún momento la semana pasada, en las Mirá últimas vos. horas. Vi algún título, pero bueno, no llegó a aprender como para hacer algo importante, ¿no? Capaz que podría haber actuado de oficio el fiscal Luciani, que condenó a Cristina en una causa en la que ni aparecía Cristina. Acá dicen Karina Milei en todos los audios. No tenemos tantos valientes acá todavía. Déjalo ahí a Luciani. 13:31 minutos, vamos a hacer una tanda. Enseguida vamos a hablar un poco del INDEC cuando Bien, regresemos, bien. de las mediciones del INDEC, Mucha de la confianza, inflación. ¿no? En esa medición. Hoy Martín Menem también volvió sobre eso. Estamos dominando, esto es lo que les molesta. Estamos bajando la inflación. El año que viene, a mitad de año, no va a haber inflación. Directamente. Sí, capaz que lo ves desde algún penal, Martín. Dale. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad.
Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Buenos días, Bonavita. Jorge de Catamarca. Acabas de entrevistar una diputada que, bueno, el miércoles nos vamos a reunir y vamos a ver, y vamos a llamar a tal para que, y no sé, yo me pregunto, todos los diputados del bloque justicialista, pongámosle nomás, no me sale el nombre en este momento, ¿qué hacen? ¿Que no están a las 7 de la mañana reunidos en el Congreso? ¿Y por qué no se escapan ellos mismos de llamar al pueblo? ¿Será que los mismos diputados nuestros, porque bien peronista que soy, tienen miedo a la reacción popular? Lo peor es la indiferencia de la gente, la indiferencia, la naturalización de la gente y a veces hasta la justificación. Porque cuando la gente, el pueblo, los pueblos, miran hacia otro lado o justifican estos niveles de violencia, bueno, ese es el camino al fascismo. Hay que pararles la mano a estos tipos, así de simple, hay que pararles la mano, ¿sí? La mano en la lata y la mano en la represión, y sacarlos del gobierno, así de simple. Un cariño grande, Lucila. Gracias, Lucila, gracias, oyentes, en el 1132-000-530, 1337. Dejamos un segundo de lado este tema para meternos con el INDEC. 7 de cada 10 argentinos desconfían de la información del INDEC. Y anda a la verdulería y decime si le crees que es un 2%. Recién hablábamos de la campaña y del punto fuerte del gobierno, que es el número de la inflación. Bueno. Pero si te están desconfiando del INDEC, te están desconfiando de tu discurso también sobre la inflación, ¿no? Totalmente. Me parece que solo basta con darse una vueltita por el supermercado y ver los precios, los quesos, las carnes, el kilo de milanesa, Bonavita. ¿Cuánto el kilo de milanga? Ayer 14.000, 15.000 pesos me querían cobrar. Una locura. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con Raúl Llanesa, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE. En INDEC hay renuncias en el organismo, ellos tienen un posicionamiento en el que exigen un INDEC que sea independiente de los gobiernos de turno. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Y en este momento, ¿no?, tan complicado para todos y todas, ¿no? No solamente tema
de la variación de precios, que es lo que da el INDEC a conocer mes a mes, sino también el tema de que próximamente se hablará de la pobreza, en septiembre se hablará de la pobreza, y en un momento, en un clima político, económico, político muy difícil, ¿no? Sin contar con que en breve tenemos las elecciones en provincia de Buenos Aires y las nacionales en octubre. ¿Son fieles los números de la inflación que conocemos del INDEC en estos últimos meses, Raúl? Porque en general todos tenemos la sensación, y yo sé que hay una fórmula esperando para ser aplicada, ¿no? Que actualice la medición, pero todos tenemos la sensación de que nuestro bolsillo dicta una cosa y los números del INDEC otra. Bueno, en principio hoy salió a hablar el director nacional del INDEC, el licenciado Lavagna, sobre el tema de que iban a iban a aplicar los nuevos ponderadores de la encuesta nacional de gasto e ingreso a los hogares, que es 2017-2018. Si uno piensa o trata de representarse esa radiografía de ese consumo, porque la encuesta nacional de gastos e ingresos a los hogares se hace durante un año, yendo a visitar durante una semana a las viviendas, a los hogares que fueron seleccionados de una muestra de viviendas nacionales. Ya tienes entre 8 y 7 años, desde el comienzo a la terminal, y si bien dijo el licenciado Lavagna que esto terminó de analizarse en marzo, ya debería ser utilizado. Una encuesta nacional de gasto en esos hogares que uno la compara con la 2004, que era que se utiliza, pero que fue actualizado por precio del 2016, esa composición del consumo es distinta, lo dice cualquier especialista que puede ver las ponderaciones de esas dos encuestas que se llaman ENGO, para hacerlo más breve, sí. Que una es 2004, corrido precios 2016, y una es 2017-2018. ¿Y en qué dicen la mayoría y en qué afirmamos que es así? Tiene más peso no el tema de alimentos, sino el tema de los servicios, ¿no? Claro. Varió muchísimo en 20 años, ¿no? Si vamos a hablar de 2004 a 2005, 21 años. Ese consumo, ¿qué consumen los y las argentinos y los residentes de nuestro país? ¿Dónde lo compran y cómo lo pagan? ¿No? Pero los números son fidedignos y uno tiene que simplemente hacer un esfuerzo y ir al dato de el comunicado que todos los meses sube el INDEC a su página. Ahora, y de paso aprovechamos, el 10 de septiembre se da a conocer el dato de agosto, el 10 de septiembre, los invitamos a participar de una radio abierta y lo que seguramente será una olla popular que haremos con los compañeros y compañeros de Proyecto 7, que son uno de los tantos miembros de la campaña La calle no es un lugar para vivir, y con los compañeros de la MESID, que es una panificadora, es una cooperativa que bueno siempre nos da una mano y trae productos para que los compañeros y compañeras puedan comprar a precios realmente más que populares, o sea, precios muy accesibles. Así que después recibirán nuestro convite, nuestra invitación. Dale. Pero digo, en principio, nosotros salimos todo mes a decirlo, o plantear lo que voy a decir. Necesitamos un INDEC independiente de los gobiernos de turno, sea quien sea la bandera política que esté al frente de la Casa Rosada, porque nuestro organismo es un organismo técnico, y como dijo hoy el director de INDEC, como dijo Franco cuando se presentó una vez y informó por qué no se actualizaban las ponderaciones, están esperando avales institucionales. La única aval institucional es que esto ya está y hay que utilizarlo. Digo, porque este es un organismo técnico, no político, y no está buscando el momento oportuno para salir a actualizar las ponderaciones, porque además hay, para evitar los efectos que uno puede decir, bueno, están manipulando, por eso lo sacan ahora, que se empalma, es decir, sale con la vieja forma de relevamiento y la nueva,
y ahí se verá si el cambio o la variación de precios es mayor mes a mes o es menor, si tiene que ver con el cambio de las ponderaciones o en definitiva es un fenómeno que se puede comprobar con el dato estadístico. ¿Cuándo conocemos entonces la nueva, Raúl? Perdón, que me quedé... No, vos, capaz que yo me animo y sigo hablando. Y lo dijo hoy Lavagna que está pensando en octubre. Octubre después de las elecciones. El mes de octubre, que se va a conocer, vencido en noviembre. Qué difícil no creer que no es político el INDEC a veces. Sí, no. Raúl, ¿cómo pero estás? Lo estoy planteando públicamente. Sí. Nuestra, y ya te escucho, discúlpame, nuestra ley es de 1968. Ni siquiera es de la última dictadura, cuando en algún momento se planteó actualizar las leyes o dejar de utilizar leyes de la dictadura. Y esta es anterior a la última dictadura. Entonces, no solamente hubo cambios en la composición del consumo, también hubo cambio en la forma de arreglamiento, pero la sociedad fue mutando, fue cambiando en todos estos años. Y hay nuevas tecnologías que el INDEC hoy no utiliza por distintas razones, pero fundamentalmente porque deberíamos tener un continente donde nosotros podamos decir varias cosas. Entre ellas, un INDEC debe ser independiente del gobierno de turno. Sí. Hoy dependemos, después del 9/27/2008, del ministro de Economía. Directamente hoy dependemos de Caputo, con planta permanente de todos sus compañeros y los compañeros del INDEC, y esto no es una cuestión simplemente anecdótica, porque ¿qué pasó cuando tuvimos una situación de intervención en el organismo? Y muchos compañeros no estaban designados en planta permanente o no habían ganado su puesto por concurso. Entonces, ¿qué queremos? Un INDEC independiente, con convenio propio, presupuesto, todos los compañeros de planta permanente, y que la designación de los directores también sea por concurso. Raúl, ¿cómo estás? Sea por concurso. Sí. Te quiero hacer un punto ahí porque la verdad me suena muy raro un organismo que se dedica a medir la inflación, que esa medición tiene criterios políticos, que tiene una autoridad designada por autoridades políticas, que sea un organismo independiente técnico. Me suena incluso a las propuestas que a veces hablan de un banco central independiente, como lo que sucede en Perú. La verdad es que también recuerdo que mucho de la dirigencia sindical del INDEC fue muy combativa con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando la inflación era de un 1%. La verdad me suena raro pensar en que un organismo político totalmente, porque el día en que se conoce la inflación es política, si se aplica o no se aplica la nueva fórmula ahora o después de las elecciones es política, los criterios con los que se mide es política. Me suena raro pensar en un organismo independiente de los gobiernos y las autoridades de turno. Digo, quizá es más virtuoso pensar en un organismo colegiado incluso, pero me suena raro tener criterios técnicos no políticos. A ver, la discusión de qué se mide, cómo se mide es política. La apertura que había en el INDEC la discusión era con usuarios en general, pero también con académicos y académicas, con organizaciones de estadísticos, sean nacionales o provinciales, con las universidades. O sea, la discusión era discusiones. Digo, cuando uno plantea la independencia del poder político, no solamente, y además quiero decir, fui uno de los que estuvo, soy de ATE durante casi 9 años, discutiendo el tema de si la inflación era un número u otro. Ahora, si después me decís, hay utilización política de sectores de la oposición, y las hay. Eso creo que para mí, y creo que por lo que pasó después, fue un error, lo que pasó en nuestro organismo. Quiero decir lo que llevó adelante el gobierno en su momento, porque algunos dichos posteriores de cuando se fueron no nos daba la razón, pero de alguna manera decían que había sido un error. Pero cuando planteo esto no es ingenuo, no lo planteo ingenuamente. Vos tenés que dotarlo de cierta independencia para que sea un organismo técnico, sea técnico y no esté sujeto a los vaivenes de la política. Eso quiero decir. Ahora, si va a tener la suerte de ser como Banco Central o como nuestra universidad, la UBA o cualquier universidad pública, bueno, creo que no en este contexto. Porque además nosotros tenemos algún proyecto que hemos venido elaborando y en mi caso me tocó ver qué pasa en los distintos INE, el Instituto Nacional de Estadísticas oficiales en América Latina, en Europa y América del Norte. O sea, no hay independencia de los... Sí tienen cierta posibilidad de
que el dato que se da a conocer no tenga la suspicacia, no se plantee la duda de por qué se actualiza o no se actualiza. Está el dato, boom, se actualiza. Y en este caso es lo que venimos planteando. Ahora, si esto prospera, y no sé, pero nosotros venimos planteando desde el 2007 a la fecha la necesidad de que el INDEC tenga independencia del gobierno de turno. Ahora, eso significa que después, como ahora, no siga designando quién está, se sienta en el sillón de Rivadavia, o al ministro de Economía, quién va a ser el que esté efectivamente designado como director nacional, bueno, y eso es seguro que no va a pasar. Pero en cualquier caso, deberíamos darnos la tarea, entre todos y todas, de poder plantearle a nuestros representantes que es necesario que el INDEC salga de esto, porque es un órgano, inclusive en momentos de dificultades, en este caso podemos sumar dificultades económicas, y hay compañeros y compañeras que se van, porque si entras al Estado de esta manera que no es la que debería entrar, que es por concurso, entrar porque te designan una planta súper precaria, con pocos derechos, y te recibiste, pero no tenés años de antigüedad en el Estado, o sea, no podés acreditarlo, y vas a ganar 700.000 pesos de bruto, o menos. Hablamos de un tipo formado en 6, 7 o los años le costó hacer la tarea. Raúl, gracias Dale, por recibirnos hoy, ¿eh? No, gracias a ustedes. Mandamos un abrazo. Raúl Llaneza, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en INDEC. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Yo sé que tienen un problemón. Parece la olla se les destapó. La hermana dirige la corrupción. Al peluca le partieron su corazón. Ay, cómo le duele. Pero ay, cómo le duele. Un abrazo, Silvia de Martínez. Hermoso, qué hermoso. valiente, muy La bien. quiero componiendo los jingles de campaña de Fuerza Patria.
Hoy hay una conferencia de prensa por el desprocesamiento de Vanina Biasi, base de Sí. persecución a quienes denuncian el genocidio del pueblo palestino. O sea, un bochorno realmente, que esté procesada por este tema, sobre todo viendo las noticias de hoy, de ayer, de antes de ayer, ¿no? De lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y los pronunciamientos que se dieron después de este procesamiento a nivel internacional, incluso dentro del mismo Israel. Es una vergüenza, Felicitas. Imagínate que hoy Israel vuelve a matar 5 periodistas en otra evidencia más de que no es fortuito, sino que buscan asesinar a quienes cuentan lo que pasa en esa zona de Gaza. Así que, bueno, reitero, porque ya nos hemos expresado, yo no llego hoy a la conferencia, pero reitero nuestro acompañamiento y, por supuesto, nuestra solidaridad con Vanina por esta situación que realmente es muy injusta y es un acto de persecución, no tengo ninguna duda al respecto, es un acto de persecución política. No, y todavía más, un intento de disciplinamiento, Felicitas. A cualquiera que se atreva a levantar la voz, bueno, le puede caer la justicia. Bien, 13:54 minutos, todavía no te hiciste parte de la comunidad de la 530. Los vamos a invitar a todos y todas a que se sumen. Agradecemos principalmente a todos los que ya lo hicieron. La 530 te necesita en este momento. Banca a la 530. Gracias a todos los que se suman habitualmente. ¿Cómo haces para ser parte de la comunidad? Tenés que ingresar en nuestra página web. Allí vas a encontrar en la solapa justamente la invitación a ser parte de la comunidad de la 530. Es muy sencillo y tenés mucha información allí al respecto para que puedas avanzar. Elegís el valor que mejor se ajusta a tus posibilidades, con el que puedas colaborar. Recordá que si sos parte de la comunidad, eso se te debita todos los meses, ¿sí? Y te sumás de esa manera, es muy fácil. Para quienes no quieran sumarse a la comunidad, sino aportar cuando quieran y cuanto puedan, tienen el alias Radio AM 530. Ese es el alias. Me saco los lentes para ver, pero te juro que lo vi mejor, no sé por qué. Radio AM 530, agendalo, y gracias a todos los que se suman de diferentes maneras a bancar la 530, no solo económicamente, sino también poniendo el oído, sintonizando, dalo me gusta, compartiendo. Tenemos unos verdaderos guerreros digitales, como dice Atilio. Olvídate, cada vez son más, te digo, cuando empezamos a transmitir en el YouTube, que fuimos vanguardia, Eran 14, nosotros, ¿te acordás? Tus primos, los míos, sí. Nuestras familias. Un troll que habíamos armado y ahora 77.000 suscriptores en la radio de la madre. Bien, Chapo. Vamos por los 100, bien, viejo, dale, no, dale yo me like. refería a los conectados, que eran 14 en ese bueno, momento, también. pero fue mejorando muchísimo con esta programación además buenísima que tiene la M530. Realmente valoramos, yo valoro mucho, sé que Jair también, y en general creo que todos los que estamos al aire valoramos en este momento tan difícil en el que las puertas se cierran, hay que decirlo. Totalmente, y las un puertas orgullo se estar cierran, acá. La responsabilidad y el orgullo de tener un micrófono en esta radio. Y poder abordar temas que en otros medios no siempre se pueden abordar. Ni hablar, anda a hablar de Gaza o de Anda, Escaturice sí, en cualquier dale, otro medio sí, del mainstream. Sí. Ya le vamos a dedicar más tiempo a Escaturice también, ¿eh? Sí, ¿cómo andará No él? falta tiempo para los Menem, para los Escaturice, no nos alcanza el tiempo. No, 2 horas, 5 días a la semana, ¿sabés los temas que se nos quedan ¿Cómo anda afuera? Escaturice? ¿Dónde está en este momento? Seguramente debe estar disfrutando Otro que un tiene martini. muchos contratos, ¿eh? Otro Bueno. que tiene contratos por todos lados. Sí, y una buena conexión en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, me parece que también debe tener. ¿Viajecito en ese avión? Qué ¿Te lindo. callás la boca si te dan un viajecito en ese avión? No, ni en pedo. Viene ni en Escaturice y te dice, flaco, para un poco. No, si me regala el avión, capaz que ¿A lo dónde pienso, querés ir en el avión? Te llevo. No me sirve, dame algo mejor. 13:56 minutos.
Pues si van a volver los 90, que vuela la música de los 90. Solo eso, el resto ya volvió todo igual, de Se reveló sopetón. Kurt Cobain. De sopetón. Ahí tenés a los Menem dando. Dicen que fue la propia Karina la que les dijo, chicos, salgan a arreglar ustedes esto, puede ser. Bueno, ¿Pueden salir mira, ustedes a dar explicaciones? aprovecha que todavía podés dar órdenes, Reina. Claro, bueno, no pudieron dar del todo las explicaciones, Karina, así que está media complicada la cosa. Nos vamos, muchísimas gracias, Charlie Escalante en los controles centrales, Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Lauda Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipazo de producción, Manon Sanseverino en las redes sociales, el señor Jair Sibel aquí en el estudio. Hasta mañana, Hasta querida Feli. mañana martes, estará tibio mañana seguramente. Sí. Tenemos mucho para hablar de lo que sucede también en el ámbito internacional, que hoy nos quedó un poquito relegado, porque creo que va a ser una semana en la que necesitamos prestar mucha atención a lo que sucede acá. Sin duda, ponerle un ojo al escándalo de las coimas en los medicamentos. Que tengan una linda tarde, no se vayan, ya viene Carlos Polimeni.